Las ruinas circulares de Jorge Luis Borges, publicada en 1940, es la historia de una búsqueda insaciable por crear la perfección en un ser, sueños y más entramados mágicos que recrearán una visión existencial de un ser perspicaz. El lenguaje del relato. En relación a la lengua del relato, se tiene la lingüística del discurso. Esta se refleja en el cuento desde una perspectiva de Dios creador, como reflejo también de una idea del poder del autor, pero también una expresión existencialista, ya que el hombre soñador crea a un joven para después darse cuenta que él mismo es también la proyección de otro hombre. Por otro lado, en el relato recae el modelo actancial, que en el cuento serían el hombre que sueña, el hombre creado y el dios fuego. En cuanto a los niveles de sentido, se proponen tres. Nivel de las funciones, en el sentido de la palabra que tiene en prof y en bremont. El nivel de las acciones, en el sentido que estas palabras tienen en greimas y sus actantes. Y el nivel de la narración, el nivel del discurso en Todorov. Estos se irán desarrollando uno por uno a continuación. Las funciones. En el cuento se logra distinguir las funciones distribucionales e integradoras. Por ejemplo, la función integradora trabaja para la descripción de la patria del soñador, sus alumnos y los lugares en los que se desarrollan las acciones. Por su parte, las funciones distribucionales se enfocan en el tema central, los sueños, en el desarrollo de la historia por medio de los distintos sueños del protagonista. El cuento es un relato marcadamente funcional, ya que se encuentra lleno de nudos, los sueños del hombre, la elección del personaje que quiere crear, su creación final, la adaptación a la realidad del nuevo hombre y la desaparición del forastero. Estos aspectos se completan con detalles como la descripción de momentos del día en el que se desarrollan las acciones y las descripciones del soñador, de su creación o de su mente. Las acciones. En el cuento Las ruinas circulares, todas las acciones que forman parte y narran el relato se ven reflejadas en los personajes que existen. Es decir, si bien es cierto, los personajes constituyen un plano importante de descripción necesario en el cuento, ya que sin ellos el cuento no existe. En este caso podemos encontrar varios personajes: el hombre soñador, el dios del fuego y la persona soñada. Cada uno de ellos son agentes de sus propias secuencias de acciones dentro del cuento, lo cual le da cohesión y coherencia a la historia. De esta manera, el accionar del hombre soñador se basa en dormir, soñar y crear en su sueño a alguien más. El accionar del dios del fuego es el diálogo que tiene con el forastero en hacer realidad su sueño, el cual solo ambos sabrán la realidad de su naturaleza irreal. Y como último, el accionar de la persona soñada, que empieza con un alumno. Se basa en las acciones que sueña el forastero en él. Luego pasa a ser el fantasma soñado y finalmente su hijo. Es así como se definen a cada uno de estos personajes por su participación, ya que solo de esta manera accional adquieren su sentido. Esquema actancial. Sujeto: forastero como hombre soñador. Destinador: forastero. Destinatario: el hombre soñado. Ayudante: el dios fuego. Oponente: el hombre que está soñando al forastero. Objeto: creación de un hombre nuevo. La narración. El cuento Las ruinas circulares posee un narrador omnisciente, ya que por un lado se lo observa como testigo o protagonista, y por el otro como el predominante en el cuento. Este tipo de narrador sabe lo que hacen, sienten y piensan los personajes. En el relato se determina que el narrador tiene conocimiento sobre la mitología y la filosofía, y a través de ello ingresa a profundidad en los personajes sin adoptar en su totalidad un rol protagónico. Menciona también que la realidad es una ilusión, que la materia es nada, ya que solo es un sueño. Este tipo de narrador nos involucra a través de su voz en los acontecimientos que se dan en el cuento, nos forma parte de su mundo físico y se encuentra presente como un tipo de Dios que todo lo puede ver. Cabe recalcar que el cuento no deja de señalar una idea central para esta interpretación, la cual es la idea del Dios creador, que se relaciona con la función del escritor con respecto a sus personajes y a que actúa sobre ellas. De esta manera, tanto el escritor como el narrador se presentan con el mismo don de la creación. El sistema del relato. Las ruinas circulares de Borges
Al ser un relato tiene dos poderes: la distensión de signos a lo largo de la historia y la inserción de expansiones en dichas distorsiones. Para alcanzar su sentido final, la unidad está apresada por el relato, pero el relato a su vez se sostiene por la irradiación de sus unidades. Al igual que sucede con la lengua, la articulación o segmentación que produce unidades es la forma, y la integración que la reúne es el sentido. Cada unidad del relato es perceptible en su aflorar y en su profundidad, prolifera, se descubre y se recobra. El nivel narracional del relato está constituido por los signos de la narratividad, en donde un conjunto de operadores reintegran funciones y acciones en la comunicación entre el dador, en este caso Borges, y el destinatario, que somos nosotros, los lectores. Dicho nivel narracional no puede ser traducible, sin embargo, el relato sí lo puede ser. Finalmente, Borges establece un nivel de complejidad que, analizándolo con Barthes, puede compararse con la de un organigrama, en donde se integran movimientos de retroceso y saltos hacia adelante que permiten compensar su complejidad.